algunos casos diferentes a los que están en la guía. ¿Cuáles son mejores referencias para sentarnos? Que bien, lo suyo. Cualquiera es lo mismo. Es lo mismo. Solo que Juan Carlos lo hizo ahí por otro lado, porque Juan Carlos aplica los métodos de Newton. Entonces, hicimos uno, ¿no? Que fue este que tenía los dos transformadores. Vamos a hacer otro. Se lo voy a dictar, ¿no? O sea, dice que el diagrama muestra un generador que se conecta a través de dos líneas en paralelo. O sea, es algo como esto. Acá está un generador. Hay un transformador. Hay dos líneas en paralelo. Y acá esto es un sistema infinito para acá. De aquí sale otra línea con un interruptor aquí cerrado y este interruptor acá está abierto. Entonces nos están diciendo que se muestra ese sistema, las líneas tienen una reactancia 0.4 pu 0.4 pu 0.1 pu y este generador tiene una reactancia de dispersión de J 0.2 pu. Todo esto por supuesto lleva una J aquí delante. El sistema es de 60 Hz y la inercia de este generador es de 5 megajoule sobre segundo. Dice que, bueno, lo voy a decir, el diagrama muestra un generador que se conecta a través de dos líneas en paralelo a un sistema metropolitano considerado como una barra infinita. La máquina está entregando de potencia 1 pu, o sea, esta máquina tiene una potencia eléctrica de 1 pu, está entregando 1 pu. Los números en el diagrama indican los valores de reactancia sobre una base común. La reactancia del generador es 0.2, como se indica. Para el sistema determine el ángulo crítico, o sea, hay que determinar el ángulo crítico y el tiempo crítico, el ángulo y el tiempo crítico de limpieza cuando está sujeto a una falla trifásica en el punto P. Este de acá es el punto P. Una falla en el punto P. Sobre una línea de transmisión corta. Fíjense que este interruptor aquí todo está en negrito, está en blanquito, este está abierto. O sea, este está abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay transferencia de potencia por esta línea. Consideren la frecuencia de 60 Hz y una inercia de 5 megajoule y la tensión en la barra infinita es de 1 pu.
Ah, dice que la tensión en los terminales de la máquina, o sea, la tensión aquí, en los terminales de la máquina, es de 1 PU. Le voy a poner T igual a 1 PU. Les repito el ejercicio. El diagrama muestra un generador que se conecta a través de dos líneas en paralelo a un gran sistema metropolitano considerado como barra infinita. La máquina está entregando 1 PU de potencia y tanto el voltaje en los terminales como en la barra infinita son de 1 PU también. Los números en el diagrama indican los valores de reactancia sobre una base común para el sistema. La reactancia del generador es de 0.2 PU como se indica. Para el sistema determina el ángulo crítico y el tiempo crítico de limpieza cuando está sujeto a una falla trifásica en el punto P sobre una línea de transmisión corta. Considere una frecuencia de 60 Hz y 5 MJ por segundo la inercia. Entonces, bueno, acá lo primero que tenemos que hacer es saber que esto, la potencia esta que está entregando este generador, esa potencia que está entregando el generador, está en función de las tensiones tanto interna como la barra infinita. O sea, cuando yo voy a hacer aquella curva PB, o sea, P delta, nosotros tenemos que hacerla considerando la tensión interna, siempre considerando la tensión interna y la barra infinita. Como nosotros vamos a buscar el ángulo crítico, sabemos que tenemos que trabajar con integrales. Por lo tanto, hay que hacer siempre aquella curvita para determinar las áreas, ¿verdad? Entonces tenemos la curva en estado inicial y la potencia mecánica. ¿Cuánto vale la potencia mecánica? 1. ¿Por qué 1? Porque tiene que ser igual a la potencia eléctrica. Entonces la potencia mecánica es 1 PU. El punto de operación del sistema es este. Y la potencia máxima está aquí a un ángulo de 90 grados o pi sobre 2 en radio. ¿Hasta ahí se entiende? Ya, entonces, ¿qué debemos hacer? Primero buscar la ecuación de esta curva, ¿no es así? ¿Cuánto vale P máxima? Para determinar P máxima, ¿cómo lo determino? Fíjense, potencia eléctrica sería la tensión interna del generador, le voy a poner VG, por la tensión de la barra infinita sobre la reactancia total multiplicado por el seno de delta. Este seno de delta para buscar la potencia máxima no me interesa porque es variable ese delta. Entonces, ¿cómo determino la potencia máxima? Tensión en el generador por la tensión en la barra infinita sobre XT. ¿Qué variable me falta ahí? ¿XT lo tengo? Sí. Como esto inicialmente estaba abierto, esta línea inicialmente me olvida de ella porque no hay transferencia de potencia por ella. Toda la potencia pasa por estas dos líneas en paralelo, por esta no. Entonces la reactancia sería 0,4 en paralelo con 0,4. Eso es 0,2 más 0,1 más la interna del generador 0,2. Entonces sería 0,2, 0,3, 0,5. ¿Se entiende eso? El diagrama sería este. Tensión interna del generador, J0.2, J0.1 y dos líneas en paralelo acá con J0.4, J0.4 y el equivalente entonces sería antes X prefalla J0.5, ¿no? J0.5. La tensión en la barra infinita también la tengo.
¿Qué me quedaría por determinar? La tensión interna del generador. Esa no la tengo. Yo tengo la tensión en los terminales del generador aquí. Tengo la tensión aquí. 1. Y tengo la tensión acá. En la barra infinita que es de 1 PU también. Tengo esas dos tensiones, pero necesito esta. Necesito esa. La de la tensión detrás de la reactancia síncrona del generador. ¿Cómo la busco? Yo tengo la potencia que sale del generador, ¿verdad? O sea, yo tengo la potencia que sale de aquí. ¿Cuánto es esa potencia que sale de aquí? 1. 1 PU, potencia igual a 1 PU. Esa potencia pasa por este circuito y llega acá, ¿no? Pero yo tengo mi tensión acá y tengo mi tensión acá. Por lo tanto, yo puedo decir que la potencia que hay entre este tramo, que se transmite entre ese tramo y ese, viene dada por P igual a la tensión en los terminales del generador por la tensión en la barra infinita sobre X por el seno de delta. ¿No es así? ¿No es así? ¿Cuánto es esa potencia? 1. ¿Cuánto es esta tensión? En los terminales. 1. ¿Cuál es la tensión en la barra infinita? 1. ¿Y esta X quién sería? La misma. No. Eso. Sería 0,2 más 0,1. 0,3. Sí, considerar la otra. Por el seno de delta. ¿Y este delta qué cosa es? La diferencia angular que hay entre esta tensión y esta. Si yo tomo esta con ángulo 0, yo puedo obtener entonces la tensión que hay en esta, el ángulo de la tensión ese. Diciendo que delta sería el seno inverso de 0,3, ¿no es así? ¿Y eso le da cuánto? ¿En radianes o...? En grado y en radianes, luego. En radianes me dio 0.3047. 0,3047 radianes. ¿Y en grados? 17.45. Bueno, 46, si lo próximo. Ahí está 45. Entonces la tensión en los por lo tanto, la tensión en los terminales es de 1 con ángulo 17.45 grados. ¿Qué pasa si en el set hubiéramos todo el ángulo? Porque se puede poner otro ángulo, ¿cierto? Sí, te sale con referencia ahí, es que tendría que tenerlo. Bueno, sí, si tú asumes allá, por ejemplo, 5 grados, Sí. aquí sería entonces seno de delta menos 5. Este menos 5. Si aquí, por ejemplo, fuera 5 grados, Sí. aquí te quedaría seno de delta menos 5 y tendrías que entonces despejar delta de ahí. ¿Se te complicaría más la vida? Sí, no. Por eso siempre se asume 0, ¿no? Sí, porque es más fácil, pero tú puedes asumir cualquiera. Ah, ya.
De igual forma yo puedo calcular la corriente que pasa por en esta parte aquí, ¿no es así? O sea, la corriente que sale del generador, porque al final es un circuito serio, ¿verdad? Yo puedo determinar la corriente que sale del generador. ¿Cómo yo determino la corriente que sale del generador? La tensión acá, tensión en los terminales, menos tensión en la barra infinita, dividido esta impedancia, ¿no? Sí. X, por lo tanto, la tensión en el generador. ¿Cuánto es la tensión en los terminales? Acá. 1 ángulo 17,45 menos la tensión en la barra infinita, que es de 1 ángulo 0, dividido J 0.3. ¿No es así? Aquí sí va con J, aquí va sin J. ¿Cuánto es la tensión en el generador? La corriente que sale del generador. ¿Se entiende lo que se está haciendo? Todo eso para buscar la tensión interna del generador. Eh, 4.29 con ángulo de 2.44. No, 4 no. Ah, no, yo vi. No me parece. Estoy en radianes, perdón. ¿O no? 1.01 con ángulo. 8.725. Eso. 1.01 con ángulo 8.725 P. Entonces ahora yo tengo la corriente y tengo la tensión en los terminales del generador. Por lo tanto, yo puedo buscar la corriente. Perdón, la tensión interna. Yo digo que esta tensión interna, que está acá, sería igual a la corriente por J 0.2 y G por XD más la tensión en los terminales. Una ley de Kirchhoff aquí. De tensión, ¿no es así? Más la tensión en los terminales. Y esto sería IG 1.01 con ángulos de 8,725 por J 0.2 más la tensión en los terminales, que sería 1 con ángulo de 17,45 grados. ¿Y esa le dio cuánto? Un ángulo de 28.41. 1.05 con ángulo de 28,41 grados. Por lo tanto, ya yo sé que este ángulo aquí, este ángulo inicial aquí entre delta 0, coincide con el ángulo de la tensión interna, que sería 28,41, ¿no? Sí. Y en radianes, Eh, 0.4959. 0.4959. Ya. Entonces ya yo tengo ese ángulo, tengo la tensión interna y tengo la tensión en los terminales del generador. Y tengo la tensión en la barra infinita. Entonces ya yo puedo determinar la potencia eléctrica máxima. ¿Cómo? Diciendo que
la potencia eléctrica máxima sería la tensión en el generador interna 1.05 por la tensión en la barra infinita 1 entre XT. Ahora sí, desde aquí hasta allá. 0,4 entre 2, 0,2, 0,3, 0,5. 0.5 por el seno de 90 grados. La potencia eléctrica máxima, ¿a cuánto es igual? .05 entre 0.5. Eso da 2 y algo. 2.1. 2.1, ¿no? Entonces, este valor que está aquí es de 2.1. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna duda o alguna pregunta? En caso que la línea estuviese en distinto valor, porque Tendría que buscar el paralelo. ya, uno partido. Una por la otra, entre una más la otra. Bueno, Samuelillo, no le iba a hacer. ¿Se entendió? Ahora fíjense que ocurre una falla en el punto P. Si ocurre una falla en el punto P, ¿qué es lo que pasa? Este punto P está prácticamente en esta barra. Inmediatamente después del interruptor. No hay ninguna impedancia aquí. No hay impedancia ninguna ahí. Por lo tanto, es como si la falla ocurriese acá. Es como si la falla ocurriese acá. Entonces, en el momento que ocurre esa falla, ¿qué hace la máquina? Como fue en la barra, la tensión aquí cae a 0. Por lo tanto, ella no entrega potencia. ¿No es así? Eso es importante. Está prácticamente en la salida de la máquina. Entonces, la tensión aquí, fíjense, tensión interna por la tensión en esta barra que cae a 0, dividido la reactancia 0.1 más 0.2, 1.05 por 0 dividido 0.3, eso le da ¿cuánto? 0. Por lo tanto, la máquina no entrega potencia y ella cae aquí, a este punto, a 0. Ella viene a 0. No viene a entregar potencia ninguna. Ahí, ¿qué hace ella? Comienza a acelerar. Comienza a acelerar. Por lo tanto, el ángulo delta comienza a aumentar. 28, 29, 30, 36, 40 y llega aquí. Y en algún momento esta protección hace y abre. En el momento que ella abre, estas dos líneas quedan en paralelo, queda con la carga conectada, esta tensión se recupera y ella vuelve a operar acá. En ese punto. O sea, pasa a este punto. Pasa a ese punto. Ahí ella se queda oscilando para aquí y para allá. Ella se queda oscilando acá. O sea, cuando ella viene a este punto, como ella iba acelerando, después continúa acelerando. En esta parte la potencia eléctrica es mayor que la mecánica, por lo tanto la máquina comienza a frenarse y regresa acá y sigue la oscilación que explicamos en la misma clase, ¿no? Sí. Nuevamente se crean dos áreas. El área de aceleración y el área de frenado. Área de aceleración donde la potencia mecánica sea mayor que la eléctrica. ¿Dónde la potencia mecánica es mayor que la eléctrica? Toda esta área. Toda esa área. Y área de frenado donde la potencia eléctrica sea mayor que la mecánica. ¿Dónde es eso? Acá. ¿Qué me están pidiendo? El ángulo final de operación es el mismo, sería este, porque oscilaría aquí, oscilaría y regresaría a este punto, porque no se movió ni las reactancias, ni se movió la carga,
ni se movió la potencia mecánica, por lo tanto ella regresa a este mismo punto de acá. Ahora, cuando la máquina comienza a acelerar, aquí ella comienza a acelerar, hasta que la protección abre. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuál es el ángulo crítico? ¿Cuál es el ángulo que hace que el área 1 sea igual al área 2 o el área de aceleración sea igual al área de frenado? ¿Cuál es el ángulo que hace eso? Y el tiempo crítico. Este es el tiempo en que la máquina alcanza ese ángulo. O sea, cuando ella comienza a acelerar, ¿qué tiempo tiene ella para alcanzar ese ángulo? Ya cuando pasa ese ángulo, el sistema pierde la estabilidad. Entonces, ¿qué tiempo tiene las protecciones para abrir? Porque las protecciones tienen que abrir antes de que se alcance ese ángulo. Y ellas deben abrir antes de alcanzar ese ángulo. Entonces, ¿qué nos piden? El ángulo crítico. ¿Cómo buscamos el ángulo crítico? Ya lo sabemos, ¿no? Área 1 igual a área 2. Empezamos por el área 1. ¿Puedo borrar acá? ¿Listo? Estos fueron los pasos iniciales para buscar la tensión interna. Vamos a ver. Área 1, área de aceleración. Aquí es igual. Integral desde dónde? 0.4959 al delta crítico. ¿De quién? De la potencia mecánica, ¿no es así? Con respecto a delta. Por lo tanto, el área de aceleración sería igual a la integral, o sea, sigue 0.4959 hasta delta crítico de 1 con respecto a delta, que esto sería lo mismo que 0.49, perdón, delta crítico menos 0.4959. Hasta ahí no hay duda, ¿no es así? Esa integral está bien simple. Vamos al área de frenado. ¿A qué es igual el área de frenado? Integral desde delta crítico hasta aquí. No. 180, ¿no? Delta máximo. No, 180 es acá. 180 es aquí. Hasta delta máximo. ¿De quién? De la potencia eléctrica menos la potencia mecánica. Todo esto con respecto a delta. ¿Quién es delta máximo? El ángulo que teníamos antes que era los 180, ¿no? 180 menos este ángulo. Fíjense. Es la curva después de la falla. Como la curva después de la falla es igual a la curva antes de la falla, o sea, el punto de operación es el mismo. Si aquí hubiésemos tenido otra curva, como el caso anterior que hubiese quedado por acá, sería el otro ángulo nuevo. Sería el nuevo ángulo después de la falla. El ángulo de operación después de la falla. Como el caso anterior. Pero en este caso, como la curva antes y después son iguales, es el mismo ángulo. Por lo tanto, esto quedaría área de frenado, delta crítico, hasta pi menos 0.4959 de la potencia eléctrica 2.1
seno de delta menos 1, todo esto con respecto a delta. Por lo tanto, esto quedaría, área de frenado sería, ¿cuánto le da esta diferencia aquí? Va a pasarlo directo. 2.1 que multiplica a menos coseno de delta evaluado en delta crítico, y esta diferencia ¿cuánto le da? 2.64. 2,65 Sí, eso más. menos 2,65 menos delta crítico. Entonces esto quedaría que el área de frenado sería menos 2.1 coseno de 2,65 más, porque menos por el otro menos es más, con este más es más también, 2,1 coseno de delta crítico menos 2,65 más delta crítico. Entonces, ¿cuánto le dio esto aquí adelante? Menos, ¿no? ¿O más? Más 1,85 más 2.1 coseno de delta crítico menos 2,65 más delta crítico. Entonces sumen esto más esto, resten, perdón. Esto quedaría delta crítico más 2,1 coseno menos 0.8. menos 0.8, ¿no así? Sí. Por lo tanto, área 1 igual a área 2 sería delta crítico menos 0.4959 igual a delta crítico más 2.1 coseno de delta crítico menos 0.8. Este se va con este y quedaría aquí que menos 0.4959 más 0.8 igual a 2.1 por el coseno de delta crítico. ¿Cuánto le da esta diferencia acá? Y el coseno de delta crítico, o sea, delta crítico sería igual ya al coseno inverso de La diferencia era 0.3041. esta, Sí, 0.30 41. 41, y delta crítico entonces le da En 1.42. 1.43 radianes. Sí. En grados, 81.67. 81.67 grados. Creo que me perdí ahí en la última línea de la. Acá, Sí, ¿dónde apareció el 0, el menos 0.8? ¿Qué restó ahí? 85 con el menos 2,65. estos dos, Ah, ya. 81,67 grados. Ahora, el tiempo crítico, ¿cómo lo calculamos? Esa sí es una expresión. El tiempo crítico se determina como la raíz de 4 veces la inercia que multiplica al delta crítico menos delta inicial
dividido omega por potencia mecánica. En otras palabras, el tiempo crítico sería la raíz cuadrada de 4 veces la inercia. ¿Cuánto es? 5. 5 por el delta crítico. Esto es en radianes. En radianes. 1.43 menos delta 0. 0.49. 59, ¿no? 59 dividido omega. Omega es 2 por pi por la frecuencia, que es 50, por la potencia mecánica, que es 1. ¿Este tiempo crítico de cuánto es? Bueno, es 2pi por 60. Así, es 60, pensé que era 50. La costumbre. Sí. 0.22, 26. 0.222. Me dice. 22 segundos. O sea, eso viene siendo aproximadamente 13 ciclos. 13 ciclos, por supuesto, para 60 Hz. Entonces, fíjense en lo que imagínense que en un segundo la onda de corriente para 60 Hz hace 60 ciclos. Y en 13 ciclos ya la máquina pierde la estabilidad. En 0.2 segundos el sistema pierde la estabilidad si las protecciones no abren. Entonces las protecciones tienen que ser bastante rápidas, las protecciones de línea. Tienen que ser prácticamente instantáneas, tienen que abrir antes de los 0.2 segundos. Si no, el sistema ya era. El tiempo del ciclo es 0,016 para 60, ¿cierto? 0,016 para 60. Un ciclo 1 entre 60. 0,16 creo que. 0,016. Entonces esta protección tiene que abrir. Cuando usted va a ajustar esa protección, tiene que tener en cuenta que esa protección debe abrir antes de los 0.2 segundos. Que si eso es una línea corta, como dice el ejercicio, eso se pone una protección diferencial de línea y ella actúa instantánea, prácticamente en 0.02 segundos. Entonces eso se puede lograr ya sea con una protección de distancia o una protección diferencial. Que si es una línea corta, generalmente se usa protección diferencial. Por el problema de la resistencia de falla en las distancias. ¿Dudas o preguntas? La fórmula del tiempo crítico no cambia. No. ¿De acuerdo? Sí, esa es. Esa fórmula del tiempo es una fórmula dada. Se puede determinar también. Lo que pasa es que si ahora tú me dices cómo llegar a esa expresión, no me acuerdo. Eso sale por la ecuación de la máquina y no sé qué. Probablemente los ejercicios de Juan Carlos inventé. No sé. Hay libros incluso que sí, no, o sea, no utilizan esa fórmula directamente. Utilizan otra. De hecho, si el formato cambia, aquella ecuación también cambia. O sea, si llegan a ser 3 curvas, aquella ecuación es otra, el tiempo crítico es otro. No es que siempre sea eso. Pero en cualquier caso yo le doy esa expresión. Pues estamos solo vamos a revisar 3 casos, ¿no? Sí, 3 casos. Ya vimos este y vimos el anterior. El lunes. El lunes. Eso, el del lunes y vimos el anterior. La verdad, el otro sería
otro no lo vamos a ver, el otro prácticamente sería una variación de potencia mecánica. O sea, estar acá y que se varíe la potencia mecánica. Un incremento de esta potencia aquí. En términos del diagrama, ¿va a ser parecido o puede cambiar el diagrama? Es que generalmente es así. Ya. Porque tú haces este estudio de estabilidad así con la salida de dos líneas en paralelo y de ahí consideras para allá un sistema infinito. Si tuviese más líneas, Pero más línea ¿cómo? tres. En paralelo. Sí. ¿Tres en paralelo? Sí. Es lo mismo. Tres en paralelo. Entonces les quedaría ser. Ese delta C puede ser mayor a 90. Puede Puede. ser mayor a 90. Lo que no puede pasar es este. O sea, el delta crítico. Mira, si pasa los 90 grados, Sí, me parece muy raro. Sí. Como que no le quedaría área eso, para ¿cierto? para frenar. Pero teóricamente puede ser, yo creo que sí. Todo depende del punto de operación. Porque si tú tienes esta máquina acá, vamos a suponer que tú estés trabajando bien cerquita a los 90. Bien cerquita a los 90. Tú puedes caer aquí, pasar los 90, abrir, y habría que ver si esta área que te queda aquí es mayor o menor que esta. Porque si estuvieras trabajando, por ejemplo, aquí, imagínate que la potencia mecánica pasara por aquí y estuvieses trabajando o aquí, cerquita a los 90. Pero la columna quedaría más delgada. Eso. Entonces, todo depende. Yo creo que yo en MATLAB una vez simulé, no me acuerdo, incluso pasaba los 90 grados y el sistema no perdía la estabilidad. Ahora no sé, no recuerdo. Generalmente no pasa los 90. Generalmente el ángulo crítico queda por debajo de los 90. Entonces lo que vamos a hacer es resolver otro ejercicio como el primero. Deja ver si me da tiempo de imprimírselo de arriba. Voy a imprimírselo de arriba. Entonces, hoy lo que tenemos es sistema completo. Nos quedaría hacer un ejercicio como este y terminar. Vamos a tomar un 10, un ratito y seguimos más tarde. Pues así me da tiempo de imprimir esto acá. Voy a dejar eso escrito ahí por si alguien tiene alguna duda. ¿Ustedes van a estar aquí? ¿Puedo dejar la mochila acá? Sí.